El río rugía con furia. Las aguas del Jordán se desbordaban violentamente durante la cosecha, convirtiendo el cruce en una misión imposible. 2 millones de israelitas acamparon en la orilla este, mirando hacia la tierra prometida. Pero entre ellos y su herencia había un obstáculo que parecía infranqueable. Sin embargo, Dios había dado una orden que desafiaba toda lógica humana: los sacerdotes que llevan el arca deben caminar directamente hacia las aguas desbordadas. No había puente. No había barcos. Solo una promesa y una orden que requería fe radical. Hace 40 años, sus padres habían visto al Mar Rojo abrirse. Ahora era el turno de esta generación de ver el poder de Dios manifestado de manera sobrenatural. Josué 3:1 nos dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Esta no era una decisión impulsiva. Era el resultado de preparación espiritual, ayuno, y santificación. El pueblo había sido preparado para este momento durante 3 días. Dios iba a hacer algo que nunca habían visto antes. El plan de Dios desafiaba toda sabiduría militar. Josué 3:4 registra las instrucciones precisas: cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Observen 3 elementos cruciales. Primero, el arca del pacto iba adelante. No era Josué, no era el ejército, sino la presencia misma de Dios guiando al pueblo. Segundo, debían mantener una distancia de 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro, para reverenciar la santidad de Dios. Tercero, este era un camino completamente nuevo. Nunca antes habían cruzado el Jordán de esta manera. La fe siempre nos lleva por senderos que nunca hemos transitado. En el versículo 5, Josué declara una verdad poderosa: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El milagro requería santificación previa. No podían entrar a la tierra prometida con pecado sin confesar. Aquí encontramos detalles que la mayoría pasa por alto, pero que revelan la profundidad del milagro. Primero, el momento del cruce. Josué 3:15 especifica: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus riberas todo el tiempo de la siega. Era temporada de cosecha, el peor momento posible para cruzar. Las lluvias de primavera habían llenado el río al máximo. Segundo, observe dónde se detuvieron las aguas. Versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam. ¿Adam? ¡Qué detalle extraordinario! Las aguas se detuvieron en la ciudad llamada Adam, el mismo nombre del primer hombre donde comenzó la maldición del pecado. Dios estaba revirtiendo simbólicamente los efectos de la caída. Tercero, los sacerdotes no solo tocaron el agua y se retiraron. Josué 3:17 dice que estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar. Permanecieron allí durante horas, posiblemente todo el día, mientras 2 millones de personas cruzaban. Su fe sostenida mantuvo el milagro activo. Cuarto, había 2 conjuntos de piedras conmemorativas, no uno solo. Mientras el pueblo se preparaba para este momento histórico, la creación observaba con asombro el poder de Dios manifestándose una vez más para su pueblo elegido. ¿Ves eso, güey? Los sacerdotes caminan directamente hacia las aguas desbordadas. Sus pies ni siquiera han tocado el agua y ya confían en que Dios va a actuar. Es extraordinario, Águila. Llevo años sirviendo a los humanos, pero esta fe me deja sin palabras. Miran un río imposible de cruzar y ven un camino seco. ¿Cómo pueden tener esa confianza? Es porque conocen a su Dios, buey. Recuerdan las historias de sus padres sobre el Mar Rojo. Pero observa, esta generación debe ejercer su propia fe. No pueden vivir de los milagros de sus antepasados. Y mira cómo se santificaron primero. 3 días de preparación espiritual. Los humanos bendecidos saben que el poder de Dios requiere corazones puros. Las aguas se detienen en Adam. Paloma, ¿entiendes lo que esto significa? Donde comenzó la maldición del primer Adán, ahora fluye la bendición de Dios. Sí, hermano.
Y ahora todo Israel, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos pueden cruzar en tierra seca hacia su herencia. La promesa se cumple para cada miembro del pueblo de Dios. El milagro del Jordán representa cambios teológicos profundos en la historia de la redención. Primero, vemos la transición de la generación del desierto a la generación de la promesa. Los padres murieron en el desierto por su incredulidad, pero sus hijos ahora pisaban la tierra prometida por fe. Deuteronomio 1:35 había declarado que ninguno de la generación rebelde vería la buena tierra, excepto Caleb y Josué. Ahora esa profecía se cumplía completamente. Segundo, observamos el cambio del peregrinaje a la posesión. Durante 40 años habían vagado sin destino fijo. Ahora marchaban con propósito específico hacia una herencia que Dios había jurado darles. Ya no eran nómadas, se convertían en conquistadores por la gracia divina. Tercero, la provisión del maná cesaría pronto y comenzaría la guerra por la cosecha. En el desierto, Dios proveyó sobrenaturalmente cada día. En Canaán, tendrían que luchar por cada ciudad, cada campo, cada viña. La dependencia de Dios continuaba, pero la metodología cambiaba. Cuarto, vemos fe corporativa en acción. No bastaba que Josué tuviera fe, o que los sacerdotes creyeran. Todo el pueblo, cada tribu, cada familia, cada individuo, tenía que cruzar el río. La herencia era corporativa, y la fe para obtenerla también debía serlo. ¿Qué significa el cruce del Jordán para nosotros hoy? Primero, enfrentamos momentos donde Dios nos llama a caminar hacia aguas que parecen imposibles de cruzar. Quizás es un llamado ministerial que desafía nuestros recursos. Tal vez una situación familiar que requiere fe radical. Posiblemente una decisión que va contra la sabiduría humana pero está en línea con la voluntad de Dios. Como los sacerdotes, debemos caminar hacia el río antes de ver el milagro. Segundo, la fe corporativa sigue siendo esencial. En la Iglesia, no basta que el pastor tenga fe, o que los líderes crean. Todo el cuerpo de Cristo debe participar en la obra de Dios. Cada miembro tiene un papel crucial en el cruce hacia la madurez espiritual y el cumplimiento de la Gran Comisión. Tercero, Dios usa monumentos físicos para preservar la memoria de sus obras. Las 12 piedras del Jordán servían para que los hijos preguntaran, ¿qué significan estas piedras? Necesitamos crear monumentos en nuestras vidas, diarios espirituales, testimonios escritos, celebraciones anuales, que nos recuerden cómo Dios ha intervenido sobrenaturalmente. Cuarto, la santificación precede al milagro. Josué ordenó, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. No podemos esperar el poder de Dios mientras vivimos en desobediencia. La pureza de corazón abre el camino para la intervención divina. Oremos juntos. Padre Celestial, como los israelitas en las orillas del Jordán, a menudo nos encontramos frente a circunstancias que parecen imposibles de superar. Danos la fe de los sacerdotes que caminaron hacia las aguas desbordadas, confiando en tu palabra por encima de lo que veían sus ojos. Santifícanos, Señor, para que podamos ser vasos dignos de tu poder milagroso. Ayúdanos a recordar que nuestra fe debe ser corporativa, que como Iglesia debemos cruzar juntos hacia la madurez en Cristo. Levanta monumentos en nuestras vidas que testifiquen de tu fidelidad para las generaciones futuras. En el nombre de Jesús, quien fue bautizado en estas mismas aguas del Jordán y quien un día las volverá a dividir cuando regrese como Rey. Amén. El Jordán se dividió porque Dios cumple sus promesas. Tú, río imposible, también puede convertirse en camino seco cuando caminas en fe corporativa y santificación. Suscríbete para continuar nuestro viaje de Génesis a Apocalipsis, y comparte este episodio con alguien que necesite recordar que Dios sigue obrando milagros hoy. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.